Buenas noches a todas y todos. Es un placer darles la bienvenida a esta presentación de Kristen Mapps de la Universidad Estatal de Michigan. Esta ponencia es parte de nuestra serie de conferencias de humanidades digitales transfronterizas. Yo soy Silvia Fernández. Soy profesora asistente de Humanidades Públicas y Digitales de la Universidad de Texas en San Antonio y soy la investigadora principal para establecer un centro de humanidades digitales transfronterizas que es una iniciativa financiada por la Fundación Mellon. Esta iniciativa fomenta la investigación digital con compromiso comunitario, la docencia, la colaboración sobre culturas transfronterizas y de tierras fronterizas con un enfoque en las zonas fronterizas entre México y Estados Unidos. Esta iniciativa se enfoca en los estudios críticos de frontera, las lenguas de herencia, los estudios étnicos y raciales, los estudios de género y sexualidad, y la computación responsable y las humanidades digitales. También apoya a investigadores en todos los niveles con mentorías, formación, recursos digitales e intercambio de experiencias. También tiene fuertes lazos con socios comunitarios. El Centro de Humanidades Digitales Transfronterizas busca ampliar enfoques éticos y responsables para representar historias fronterizas en el recurso cultural digital. Quiero agradecer a todas las personas que han apoyado este evento, a nuestros patrocinadores, todos los investigadores del centro que están presentes, a los demás ponentes y colaboradores y a quienes nos están viendo hoy por las redes sociales. Gracias, sus buenas intenciones son muy valiosas para hacer de esta serie un espacio inclusivo para el diálogo. Para comenzar, hoy tenemos el honor de dar la bienvenida a Kristen Mapps, cuya investigación es un ejemplo de este compromiso crítico con las dinámicas transnacionales y transfronterizas en las humanidades digitales globales. Le voy a pasar la palabra a Cristina Ortiz, una de nuestras estudiantes de maestría, que presentará a la ponente. Gracias. Nos complace mucho dar la bienvenida a Kristen Mapps. Kristen es directora interina de Humanidades Digitales en la Universidad Estatal de Michigan, donde reúne a personas investigadoras y estudiantes de distintas disciplinas. También es presidenta de la Junta Ejecutiva de la Association of Digital Humanities Organizations. Su conferencia hoy se llama ¿Qué son las humanidades digitales globales? Reflexiones sobre oportunidades y desafíos. En su charla, la profesora Mapps nos invitará a considerar las conferencias como espacios críticos de creación de conocimiento y colaboración, y a reflexionar sobre lo que significa trabajar en las dimensiones verdaderamente globales de las humanidades digitales. Después de la presentación tendremos tiempo para preguntas y conversación, así que les animo a involucrarse con su trabajo y aportar sus perspectivas a la conversación. Antes de comenzar, quisiera tomar un momento para agradecer a todas las personas que hicieron posible este evento, desde quienes ofrecen las ponencias hasta quienes apoyan los esfuerzos de interpretación y accesibilidad que aseguran que esta serie llega a un público amplio y diverso. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Transborder Digital Humanities. Ahora, por favor, demos una cálida bienvenida a Kristen Mapps. Muchísimas gracias por invitarme. Déjenme compartir mi pantalla.
Muy bien, espero poder ver mis notas. Veremos. Quiero agradecer la oportunidad de estar aquí hoy con todos ustedes. Me han gustado mucho las dos presentaciones anteriores. Realmente he disfrutado escuchar a la comunidad en los últimos años en un sentido amplio. Hemos tenido el honor de contar con la participación de esta comunidad en el Simposio Global de Humanidades Digitales y además dieron una ponencia como panel muy buena que dejó a todo el mundo muy impactado. Así que es un gran placer estar aquí y también el pues poder hablar acerca de las humanidades digitales y cómo pensamos en ellas, no solo desde una lógica de organización, sino como una forma de hacer humanidades en sí misma. Así que me da mucho gusto estar aquí. He puesto en el chat un enlace a las diapositivas. También lo tengo aquí y lo compartiré después. Quiero también empezar reconociendo que estoy ubicada en la Universidad Estatal de Michigan, en East Lansing. Esta es una institución que se basa fundamentalmente en el colonialismo como su fundamento, pero también tratamos de pensar cómo podemos de alguna manera transformar eso en algo que podemos usar para el bien del mundo. Pero en esencia aquí es donde estamos, es el fundamento sobre el que se construyó la Universidad Estatal de Michigan, que está construida sobre tierras que hoy en día están habitadas por muchas comunidades que históricamente han sido el hogar de muchos pueblos, en particular la Confederación de los Tres Fuegos y el pueblo eh, Potawatomi. En este campo y en Michigan trabajamos para poner en primer plano las historias de los colegas y las personas que fueron expulsadas por la fuerza de este espacio en el pasado, así como de las personas que siguen viviendo aquí. También quiero señalar que hay un sitio web recién lanzado por nuestra comunidad indígena que se llama Native at MSU. En él hay materiales muy valiosos para que la gente pueda aprender más sobre culturas del pasado y del presente. Pasando al simposio, voy a dar un panorama breve de qué es el simposio, cómo llegamos aquí, un poco sobre cuáles son los valores que ponemos en práctica, cómo esos valores son fundamentales en un marco teórico que sustenta lo que tratamos de hacer. Luego veremos cómo podemos entender algo sobre este campo a nivel global a través de la perspectiva del simposio. El simposio comenzó en el 2016. Hay un par de fotos de ese año. Se ha celebrado cada año. Este próximo abril será la undécima edición. Lo celebramos con mucho entusiasmo. Fue nuestro 10º simposio esta primavera pasada. Siempre ha estado en Michigan, en East Lansing. Inicialmente se realizaba solo de manera presencial, siempre con transmisión en vivo y siempre gratuito. Luego, en el 2020, tuvimos que cambiar a un formato completamente virtual. Tuvimos la alegría de hacerlo en 3 semanas de preparación, pero en el 21 y 22 continuamos en formato virtual. Nos esforzamos por pensar cómo aprovechar lo que ofrece este medio. En el año 23 volvimos a tener algunas actividades presenciales, pero ahora funciona como una conferencia híbrida. Tenemos días presenciales y que también se transmiten en vivo y son completamente presenciales. Y luego tenemos días virtuales que son totalmente virtuales. Así que no tratamos realmente de hacer ambas cosas al mismo tiempo en un mismo día, sino que priorizamos la transmisión en vivo. En el próximo simposio, el del 26, vamos a ampliar este formato. Tendremos un día presencial en Michigan y luego un día presencial en nuestras instituciones anfitrionas internacionales.
Vamos a empezar esto en Monterrey, en México. Estamos encantados con esta colaboración y seguiremos con este modelo en los próximos años. De hecho, ya tenemos una colaboración para el año 27, pero aún no estamos listos para hacer un anuncio formal, pero sepan que estamos planificando a futuro. No podría dejar de mencionar a mis colegas que participan en el simposio y quisiera también destacar a Kate Topham. Si no lo hiciera, me daría mucha vergüenza. Kate Topham se unió al equipo de organización del simposio en el 2020 y se convirtió en copresidenta. Ha sido mi copresidenta durante varios años. Es una parte fundamental para que estos eventos funcionen. Hablaré un poco más adelante sobre el equipo de personas que participan en su organización. Tengo el privilegio de ser la voz del simposio con ustedes hoy, pero hablo con muchas otras voces. Em, por ejemplo, Kate es una parte muy importante del simposio. Inicialmente estaba en la Universidad Estatal de Michigan, pero fue lo que la acercó directamente a este trabajo. Pero ahora está en la Universidad de Michigan, de Ann Arbor, y sigue siendo copresidenta desde su puesto ahí. Así que también apreciamos que más allá de la Universidad Estatal de Michigan y especialmente con la Universidad de Michigan en este momento, entre otras, y aunque la conferencia sigue teniendo un vínculo fuerte con East Lansing, realmente sigue involucrando a personas de muchas universidades y nuestras colaboraciones siguen haciendo crecer este simposio. También hemos tenido la oportunidad de escribir y compartir parte de este trabajo en espacios académicos formales. Por ejemplo, en la revista académica Reviews in the Age, que salió en diciembre del año 23. Ese número se centró particularmente en el simposio de ese año, más que en una mirada retrospectiva, pero quería de nuevo hablar de las personas involucradas. El equipo era el Comité de Planificación de Contenidos o Comité de Programa del simposio. Heather Ball de St. John's de Nueva York, Viola Lasmana, que ahora trabaja en California State Long Beach, yo misma, Isabel Muñoz Martínez, que está terminando su doctorado en Noruega, Marve Turk, que está haciendo su doctorado en Stanford. Así que esa serie especial de Reviews in the Age fue una colaboración muy sólida de ese grupo de personas implicadas en el simposio. Otro resultado del simposio que vuelve a mostrar la naturaleza colaborativa es el recurso educativo abierto de Daria Teach sobre justicia social y humanidades digitales, donde servimos como estudio de caso. Ese texto fue coescrito por Taylor Hughes Barrow, que era estudiante de licenciatura en la Universidad Estatal de Michigan y ahora cursa estudios de posgrado en la Universidad de Northwestern. Aaron Jacob de Toronto, que ha participado en el simposio durante varios años. Viola Lasmana de nuevo y Kate Topham. Así que de nuevo fue todo una oportunidad para incluir y aprovechar las perspectivas y voces de nuestro equipo y pues todas las cosas que hemos hecho a lo largo de los años. Bien, un poco de historia. En un momento voy a hablar sobre algunas de las cosas que intentamos hacer en la planificación de la conferencia. Cosas que tenían que ver con la forma de hacer trabajo en humanidades digitales y cómo esto refleja la evolución del evento. Pero también quiero situarnos en el fundamento teórico. Queremos hacer crecer este campo, pero lo vemos a través de la perspectiva del trabajo de organización de conferencias y vemos que es una forma de práctica de las mismas humanidades digitales. No es solo un foro donde se comparte trabajo del campo, aunque también es eso.
Similar a como el trabajo de infraestructuras en humanidades digitales también es trabajo de humanidades digitales, así lo vemos, las conferencias son una infraestructura crítica para facilitar el conocimiento. También es un espacio donde se cura y se crea conocimiento a través del cual las comunidades académicas se pueden articular e inspirarse y empoderarse mutuamente. Las conferencias de este campo son un componente indispensable para cultivar el registro académico. También vemos la forma en que hacemos este trabajo como parte de un esfuerzo por hacer que todo ese esfuerzo de las conferencias sea más accesible y por priorizar el acceso. En este trabajo nos apoyamos en críticas sobre la comunidad, en humanidades digitales, en críticas sobre la historia de organización de conferencias. Valoramos especialmente el trabajo sobre colaboración internacional y dinámicas lingüísticas y la observación de que el trabajo de planear y llevar a cabo conferencias rara vez se discute como una forma de práctica en las humanidades digitales. La representación inclusiva y la diversidad comunitaria pueden verse involucradas a través de las conferencias y eso es parte de lo que deberíamos estar haciendo en el campo, porque si queremos que las humanidades digitales globales sean algo que crezca y que no sea simplemente una recreación del canon occidental, entonces tenemos que formar parte de su construcción porque hemos visto trabajos académicos sobre cómo la representación de las conferencias del campo realmente no ha reflejado las oportunidades ni el trabajo que ocurre globalmente entre investigadores. Así que, ¿en qué podemos trabajar para llenar ese vacío? Ahora, este artículo en particular al que me refiero miraba hacia un periodo que ya pasó. Las cosas han mejorado un poco en la última década en términos de representación. Estamos enormemente emocionados, por supuesto, de que las grandes conferencias de humanidades digitales vayan a Sudáfrica, a Ciudad de México, pero eso no ocurre con mucha frecuencia. Em, por eso me dio mucho gusto lo que dijo James, otro de los ponentes, sobre el simposio africano. Y nosotros en Michigan también intentamos poner de nuestra parte. Bien, estamos construyendo y enmarcando la planificación de conferencias como una forma de práctica de este campo en sí mismo, así que tratamos de crear esta zona de contacto, este espacio donde distintos tipos de trabajo y personas pueden entrar en contacto sin que se base en los estándares académicos del hemisferio norte. Y eso es difícil de hacer cuando estamos en Michigan e intentamos equilibrar y aprovechar las oportunidades que eso nos da con una posición que, como sabemos, es de entrada extractiva. Intentamos resistir esto mediante la construcción de comunidades. Bien, voy a compartir algunas de las cosas que estamos haciendo vinculadas a los valores fundamentales que usamos para orientar decisiones. Siempre existe la dinámica de tener que averiguar qué puede hacerse con los recursos, ya sea de tiempo, dinero, etcétera, que tenemos disponibles. No se puede hacer todo, así que siempre hay que priorizar. En esencia, nuestro valor principal es cultivar comunidad. Esto probablemente nos sorprende. Compartiré algunas de las formas en que lo hacemos. En un momento hablaré también de cómo esto ha cambiado, aunque hablaré más sobre esa evolución después. Cultivar comunidad al tener un grupo diverso de personas involucradas en la planificación, eso siempre lo hacemos, así que tenemos un comité organizador
Y esta es una estructura que hemos desarrollado mientras averiguábamos cuál era la forma más adecuada para nuestras necesidades prácticas y nuestros valores. Y esta es la estructura que tenemos en este momento. Tenemos un equipo de planificación que se reúne una vez por semana, incluye a personas de Michigan, personas de nuestra institución anfitriona internacional y personas que están involucradas en la conferencia. Como podemos ver en este grupo, tenemos una combinación de perfiles muy diversos. Es algo que tenemos que hace que la gente regrese. Nos entusiasma poder tener tantas perspectivas como nuevas, como la experiencia de quienes repiten cada año. Entonces, este comité está enfocado en hacer el trabajo de la conferencia del año próximo. Las reuniones semanales significan que sí es mucho, pero también significa que podemos mantenernos al día e intentar que haya una responsabilidad real. Luego hay un comité asesor que se reúne una vez al mes y em, es un grupo más amplio de personas que aporta su voz. Idealmente trae todavía más perspectivas de distintas perspectivas, distintos lugares y distintas áreas. Em, y como es menos el tiempo que hay que dedicar, estamos incorporando a este comité en la toma de decisiones sobre algunas de las cuestiones conceptuales más amplias con las que trabajamos en la planificación. Y así es más o menos cómo funciona esta dinámica entre el comité asesor y el comité de planificación. Hasta ahora esto nos ha funcionado bien en términos de construir una comunidad de personas que están implicadas en hacer que todo esto suceda. También intentamos cultivar comunidad haciendo que el proceso de toma de decisiones sobre el programa sea algo relativamente abierto. Así que trabajamos con un proceso abierto de revisión por pares de las propuestas y cuando esas propuestas y las evaluaciones están completas, todas las personas revisoras están invitadas a reunirse a lo que llamamos nuestros días de decisión. Eso será dentro de un par de semanas, lo que significa que yo tengo que terminar mis evaluaciones. Pero durante esos días de decisión, todas las personas revisoras son bienvenidas. También tenemos una gran llamada por Zoom y ponemos todo en un tablero de Trello donde tenemos la información de las propuestas. Revisamos todo en conjunto y decidimos qué propuestas aceptar y cuáles no, pero en un formato un poco distinto. Es decir, algunos tienen que cambiar y pueden ser aceptados después de los cambios. Así que no es un comité donde todo sea decisión de unas pocas personas que toman todas las decisiones. Realmente valoramos la variedad de perspectivas que entran en juego y esta es otra forma en que construimos comunidad. También intentamos cultivar comunidad al tener solo sesiones plenarias. Digo solo, tenemos un espacio, un único espacio de la conferencia que no es plenario, pero priorizamos que todas las personas estén en la misma sala para intentar cultivar una experiencia compartida sobre los temas que tenemos entre manos y para no segmentar demasiado las cosas. Eso también se vincula con nuestro proceso de construcción del programa en el que intentamos tener, este es el, por ejemplo, o sea, intentamos no decir que hay un panel de México, hay un panel de la India, hay un papel de África, todos en espacios distintos y segmentados. Para nosotros esto se relaciona con un valor de construcción de comunidad al hacer que todas las personas se expongan a las mismas cosas, lo cual hay que reconocer ocurre aún más en una conferencia presencial que en una virtual. Ciertamente en lo presencial ese impacto se siente un poco más, pero además esto se vincula directamente con el valor que tenemos en las humanidades digitales en lugar de centrarnos en algún enfoque regional o geográfico.
Así que para nosotros tiene sentido mantenerlo lo más transversal posible, como una especie de mezcla de temas que encontramos todo muy productivo y muy agradable. Intentamos construir comunidad a través de la hospitalidad. También lo hacemos porque simplemente es algo bueno que debe hacer quien hospeda, pero también hemos pensado y probado cómo hacerlo tanto en el contexto virtual como en el presencial. Hemos organizado, por ejemplo, sesiones de trivia virtual como actividades sociales en conjunto. El, Creo que somos capaces, que somos un poco conocidos por regalar cucharas de madera. Tal vez sí, tal vez no, pero nos encantan nuestras cucharas de madera. Así que tenemos pues algo que la gente se puede llevar, pero que es muy práctico, un poco más sostenible, además, algo que también de nuevo pues es un poco alegre, da un poco de alegría. Otro valor que tenemos, pero algo un poco distinto a la construcción de comunidad, es la equidad e inclusión. Entonces, ¿cómo intentamos crear un espacio que promueva la equidad y la inclusión? Hay algunas cosas que hacemos y a las que estamos comprometidos. Son, por ejemplo, las que tenemos en mente cuando tomamos decisiones sobre el presupuesto. Sabemos que estas cosas son importantes para nosotros, ¿no? Así que es absolutamente esencial, y siempre será el caso, que el simposio tenga inscripción gratuita. Eso también eso también en un nivel práctico es útil, porque no tenemos que lidiar con sistemas de registro. Puede crear algunos desafíos cuando estás organizando, como estoy segura de que mis colegas comprenden. Cuando organizas eventos gratuitos, tienes personas que yo llamo asistentes aspiracionales. Se registran porque piensan que es genial y creen que es genial, pero luego sus agendas se complican y la asistencia se vuelve un poco difícil, especialmente en un evento virtual, aunque también ocurre en lo presencial. Así que hemos llegado a entender nuestra inscripción gratuita como algo que es un valor fundamental para nosotros por motivos de equidad e inclusión. Y hemos reconocido el valor de estos inscritos aspiracionales muy optimistas, porque es una forma de avalar lo que somos, y lo veo como una pieza de retroalimentación. Dicho eso, si se registran, por favor intenten asistir. También dedicamos mucha energía en financiar a las personas ponentes cuando presentan de manera presencial. Esto ha cambiado con los años. En el año 2026 vamos a ofrecer 4 becas de viaje de $400 para presentaciones en el día presencial en Michigan. De manera similar, 4 becas de viaje de $400 para Monterrey en México, así que se otorgan por igual en cada lugar presencial. Realmente creemos que la experiencia presencial es muy valiosa, aunque no siempre funcione para todas las personas por muchas razones distintas. Así que tratamos de financiar a quienes presentan de manera presencial, y estamos en una situación afortunada en Michigan, donde tenemos alojamiento en el campus y podemos ofrecer a los ponentes a un costo manejable para todos, lo cual reduce esa barrera de asistencia por motivos de equidad e inclusión. También siempre hemos priorizado la transmisión en vivo de eventos y compartimos las grabaciones también. Hacemos esto con formularios detallados de autorización de ponentes y desactivamos la transmisión si alguien no da su consentimiento para que se comparta. Nos importa mucho hacer que las cosas sean lo más accesibles posible, pero también asegurarnos de que las personas ponentes tengan control sobre ello. Esto abre un poco más el acceso. También hemos desarrollado memorias del simposio desde el 2021, y nuestras memorias tienen una barrera de entrada muy baja, porque básicamente son una curaduría de diapositivas, grabaciones y resúmenes. Quienes presentan tienen la oportunidad de optar por incluirse en las memorias.
No es obligatorio que redacten un artículo completo basado en la presentación, así que de nuevo es una barrera bastante baja para participar. Trabajamos con Knowledge Commons para hacerlas accesibles y me emociona ver cómo Knowledge Commons continúa desarrollando su infraestructura para respaldar revistas y memorias de conferencias y podremos beneficiarnos de ese desarrollo continuo de infraestructura. En el simposio del 2021 también hemos priorizado reflexionar sobre lo que el multilingüismo puede significar para nosotros. Esto es complejo, es algo que nos importa mucho, pero para un simposio de humanidades digitales es casi una tarea imposible decidir cómo elegir idiomas, porque si quieres comprometerte con el multilingüismo, en algún punto tienes que elegir algo. Así que empezamos en ese sentido de cierta manera y hemos ido cambiando hasta el punto de que este año estamos haciendo todo lo posible en el sitio web y en nuestras comunicaciones para ofrecer información de manera bilingüe en inglés y español. Y solo podemos hacerlo porque tenemos socios dispuestos a hacer mucha traducción con bastante rapidez. Así que podemos hacerlo y solamente podemos hacerlo gratis gracias al equipo involucrado. También proporcionamos y priorizamos en nuestro presupuesto la interpretación simultánea para los días virtuales del simposio, en este momento entre español e inglés, así que todas las presentaciones son traducidas durante los días virtuales, ya sea del inglés al español o viceversa. Hasta ahora solo hemos hecho esto para el simposio virtual por las facilidades que ofrece la interpretación en vivo en Zoom y también por cuestiones presupuestarias. También curiosidad. Tenemos curiosidad por ver si en el futuro podríamos llevar algo de multilingüismo también a los días presenciales. Pero eso sería para más adelante. Muy bien, ya hemos cubierto comunidad, cultivar comunidad, equidad, inclusión. El tercer valor que siempre, em, como pueden ver incluso por cómo he estado hablando, es que siempre estamos evolucionando. No queremos nunca decir esto es el simposio y no puede cambiar. Hay cosas que son constantes y que nos importan, que sea global, que sea gratuito, que las cosas sean accesibles. Pero aparte de esto, estamos muy abiertos a experimentar. Así que algunos ejemplos de esto que ya mencioné brevemente con el tema del multilingüismo. Cuando comenzamos decidimos ofrecer el simposio virtual en inglés, español y francés, y esa decisión venía de nuestra comunidad, del deseo de abrir el espacio a colegas latinoamericanos con el español y también a colegas de África Occidental mediante el francés. Esa era la idea. Las cosas, especialmente al principio, son muy complejas. Implicaba encontrar personas que pudieran interpretar de manera simultánea por Zoom, que tuvieran la experiencia y la capacidad de asumir esa labor. Y hemos tenido mucha suerte porque trabajamos con una excelente empresa asociada con su sede en Chile, una compañía de traducción en Chile con la que ya hemos trabajado mucho. Así que para esa parte del español sabemos a quién acudir. eh, pues trabajamos muy bien juntos, es algo que ya tenemos resuelto. Pero encontrar la solución para el francés nunca pudimos lograrlo de una manera que fuera manejable. Así que no quiero decir que no haya más por hacer y que no pueda volver en el futuro, pero lo digo simplemente con humildad. Para hacer este tipo de cosas tienes que estar en contacto,
no necesariamente físicamente, pero en contacto con las comunidades a las que quieres llegar y nosotros no estábamos ahí en África para poder encontrar una buena solución en francés. Luego cambiamos porque estábamos viendo algo de interés y algunas propuestas de China, entonces cambiamos para ofrecer la conferencia en inglés, español y chino mandarín durante un año, pero tampoco tuvo mucha participación, además del hecho de que no teníamos un proveedor confiable. Encontrar personas que pudieran hacer ese trabajo era pedir mucho. Em, Nuevamente, eso no quiere decir que no puede volver a suceder, pero desde entonces hemos decidido centrarnos realmente en hacer bien inglés y español. No quiero decir que seamos perfectos en este aspecto, pero eso es lo que intentamos lograr. Muy bien. También mencioné brevemente o insinué la estructura del comité de planificación. Esto también ha cambiado con el tiempo. No voy a repasar todas las etapas, pero durante varios años tuvimos un solo comité que se reunía una vez cada mes y tratamos de pensar en cómo podríamos tener subcomités con distintos papeles, y que fueran independientes y que luego se comunicara con el comité mensual. Suena bien, pero en realidad no funcionó bien porque las personas venían de muchos lugares distintos, instituciones distintas, de manera remota, trabajaban y no había suficiente contacto regular. Así que en los últimos años hemos ido desarrollando la estructura actual del comité de planificación y el comité asesor, que exige que el comité de planificación se reúna semanalmente, pero también les permite estar profundamente involucrados en cultivar comunidad y en hacer que todo esto suceda. Así que esa es la estructura que usaremos por ahora. En cuanto a la modalidad y los lugares, por supuesto hemos ido cambiando y experimentando con esto. Seré honesta, gran parte ha sido impulsado por la necesidad o al menos eso fue lo que realmente nos empujó a actuar. Por ejemplo, pues cambiamos al formato virtual en el 2020 porque no había más remedio. Y luego cambiamos al formato híbrido, como mencioné, porque estábamos cansados de estar completamente virtuales, así que retomamos lo presencial en el 2023. Llevábamos varios años pensando sobre cómo colaborar y tener múltiples ediciones del simposio en distintos lugares, cómo funcionaría eso. Necesitábamos construir comunidad para lograrlo y luego hace un año tuvimos una elección y donde el entorno de lo que significa hacer trabajo de humanidades digitales con enfoque de justicia social, lo que significa para personas de todo el mundo intentar asistir a eventos en Estados Unidos, todo cambió. Así que eso nos obliga a tomar una decisión y comenzar a planificar futuras ediciones del simposio con una institución internacional aliada. Y como dije, llevábamos mucho tiempo pensando que sería una buena idea y ahora realmente lo estamos haciendo. Así estamos. Y estoy muy contenta de que lo estemos haciendo. Estoy muy emocionada por lo que esto implica para el próximo año y a futuro. He hablado mucho sobre el simposio de humanidades digitales globales y espero que esto haya sido interesante escuchar un poco de cómo funciona. Ahora quisiera pasar un par de minutos pensando en qué son las humanidades digitales globales y qué podríamos ver a partir de este simposio de los 10 años que hemos tenido el simposio sobre este campo y qué puede venir. Hemos visto en este tiempo que 481 personas han presentado en el simposio, así que este es un mapa imperfecto, pero Kate Topham ha hecho un gran trabajo para hacerlo posible. Muestra los lugares de residencia o trabajo de los ponentes. Esas ubicaciones corresponden a sus lugares de trabajo en el momento en que hicieron su presentación.
Como sabemos, esto es imperfecto si pensamos en lo que la representación geográfica podría significar o lo que podrían significar las humanidades digitales globales, pero sin una gran cantidad de entrevistas presenciales acerca de los temas de cada persona y de la manera en que podrían identificarse globalmente, esto nos da una ventana a donde podría estar ocurriendo trabajo del campo, al menos aquel al que estamos llegando, y ciertamente nos muestra que tenemos mucho trabajo en este campo que proviene del contexto norteamericano y de Europa. Nada de eso es sorprendente porque es ahí donde está la infraestructura de financiamiento y ciertamente es donde nuestra comunidad o donde nosotros quizás tengamos más visibilidad y más conexiones, donde la gente puede tener espacio en sus agendas para asistir a este tipo de eventos y tener también mecanismos de apoyo para presentar en una conferencia como esta, pero también nos alegra y entusiasma tener una participación robusta de una amplia variedad de lugares de todo el mundo, no solo asociada a un año u otro. Estábamos completamente virtuales o no. Así que es una ventana hacia las cosas. No es una visión perfecta de lo que sucede en el campo. Si observamos, y esto será muy breve, cuando pensamos en qué son las humanidades globales, las humanidades digitales globales, de alguna manera intentar ver qué muestra el simposio va a ser imperfecto porque depende de lo que elegimos incluir en nuestra convocatoria. Cada año, desde al menos el 2022 y creo que quizás antes, en nuestra convocatoria estructuramos una larga lista de temas que nos interesan, la cual permanece en gran medida estable año con año. Y luego tenemos lo que llamamos nuestros temas especiales. Estos son los temas sobre los que tenemos especial interés en escuchar ese año. Así que no tenemos un tema anual, pero sí tenemos estos pequeños enfoques flexibles y eso influye un poco en la selección de las personas. Aquí simplemente junté los tipos de temas. Aquí junté los tipos de temas que han estado en esa categoría de nuestra convocatoria de los últimos 5 años. Y bueno, nos enfocamos en cosas como qué significa global, temas sobre las intersecciones entre las humanidades y las humanidades médicas, cuestiones en torno al activismo, precariedad en infraestructuras, cosas relacionadas con vigilancia e inteligencia artificial en diversas formas, y eso ni siquiera entra todavía en nuestra convocatoria regular, en la que nos interesan cuestiones de indigeneidad, trabajo transfronterizo, temas que cuestionan los modos occidentales de pensamiento como los únicos posibles, y también un interés en enfoques pedagógicos y trabajo comunitario. Nuestra convocatoria de propuestas no refleja necesariamente toda la amplitud de lo que la gente podría estar haciendo. Pero si observamos los tipos de frecuencias de palabras en los resúmenes, podemos ver pues cuáles son algunos de los temas principales. Podemos ver que hay mucha discusión sobre datos. Eso nos sorprende en un campo como el nuestro. Es interesante ver cuánto hablamos sobre datos en el año 2020 y podemos ver que cuando miramos las humanidades digitales globales tenemos algo de pedagogía ahí, pero muy superada por otros temas como literatura, historia, archivos que aparecen más prominentes, así que podemos aprender algo observando esas frecuencias de palabras. Otro conjunto de frecuencias de palabras, y este gráfico fue creado específicamente para este artículo de Daria, que nuevamente era un trabajo de justicia social en humanidades digitales.
Así que teníamos curiosidad particular por ver qué temas podríamos identificar al observar frecuencias de palabras relacionadas con términos de interés en el trabajo de justicia social. Y pudimos ver que ciertamente aparecía mucho el colonialismo, el decolonialismo, anticolonialismo, son temas muy comunes que buscamos en el simposio. Y también son temas muy frecuentes en el campo en general. Con esto termino y quería cerrar diciendo que lo que son las humanidades digitales globales no es algo que podemos decir nosotros. Pero es interesante ver la amplitud de los temas que llegan a los eventos y también ver cómo podemos colaborar con iniciativas en otros contextos regionales para conectarnos con el trabajo de los colegas que están haciendo el simposio en África o que están trabajando en Red HD también. En otros contextos nos interesa mucho ver cómo podemos llenar un espacio con otras iniciativas. El objetivo del simposio es replicar lo que están haciendo, perdón, no es replicar lo que están haciendo otras organizaciones regionales en este campo o lo que están haciendo otras iniciativas, especialmente aquellas con base en la mayoría global o el sur global, sino realmente preguntarnos dónde podemos intervenir para hacer algo que otras iniciativas aún no han hecho o a lo que podamos dar un impulso. Así que gracias por pasar este tiempo conmigo hoy, por escuchar un poco sobre esto y pensar conmigo y tengo mucha curiosidad por aprender de ustedes y escuchar qué preguntas tienen para mí. Con esto concluyo la charla. Muchas gracias, Kirsten, por esta gran presentación. Quería hacer dos preguntas sobre su experiencia. La primera es qué fue lo que inicialmente le interesó en trabajar dentro de este campo. La otra es que mencionaste la respuesta de este campo a las críticas y cómo se construye a partir de esas críticas. ¿Qué críticas has encontrado y cómo afecta esto a su trabajo? ¿Cuáles se le han quedado grabadas y cómo influye eso en lo que usted hace? Bien, la primera la compartiré directamente. Yo llegué a este campo bueno, soy bibliotecaria de formación, así que vengo de ese contexto y también soy medievalista de formación. Estaba particularmente interesada en cómo podíamos trabajar con manuscritos medievales de maneras interesantes y generar nuevo conocimiento. Así que inicialmente me acercaba a esto desde una perspectiva de bibliotecas, colecciones especiales y cultura material. Y luego comencé a trabajar en un área más amplia, como suele suceder. Nuestros intereses se cambian según lo que vemos. Así que realmente he apreciado poder estar en un lugar donde puedo encontrarme con trabajo de personas de muchos campos distintos y ver cómo se ven las humanidades digitales en otros campos. Pero ciertamente sigo teniendo un lugar especial para los archivos. Y bueno, todavía hago mis cosas de estudios medievales también. Bueno, respecto a tu segunda pregunta, quiero dar un reconocimiento especial a Aaron Jacob, que es muy bueno para traer a nuestras conversaciones algunos de los fundamentos teóricos e intelectuales del trabajo que él hace al pensar sobre la contravigilancia y al pensar sobre prácticas laborales éticas. Así que primero quiero reconocer a Aaron por ser un académico tan cuidadoso y que ha iluminado muchas cosas, al menos para mí. Esa forma de trabajar de forma colaborativa,
oportunidades de publicación, nos han dado el espacio para hacer muchas cosas y es algo que quiero destacar. También menciono el trabajo de Rupa Rizom, que es muy influyente en todo lo que estamos haciendo. La idea de pensar lo global como local es algo que no dije explícitamente, pero debería haberlo hecho. Está realmente en el fondo de lo que intentamos hacer cuando pensamos en las humanidades digitales globales. Lo que no estamos intentando hacer es pensar en crear argumentos que pretendan aplicarse a todo el planeta, ¿verdad? Creo que todo lo que sabemos, es decir, creo que todos lo sabemos, pero vale la pena decir que cuando hablamos de trabajo global o trabajo de este campo, hablamos de entender algo que está situado localmente. Y eso también significa que cuando hacemos el trabajo debemos seguir pensando en lo que hacemos como situado y contextualizado. Así que yo creo que eso es probablemente lo que yo retomo, ya sea de forma tácita o explícita en mi mente de manera regular. Muchas, muchas gracias por la pregunta. Sí, claro, muchas gracias. Em, sí, tenemos una pregunta en el chat y es de Jessica y pregunta si la visualización de datos y la frecuencia de palabras corresponde a los resúmenes de todas las propuestas y cómo esto se relaciona con las convocatorias. Gracias, Jessica. Bueno, la primera, los términos provienen de los resúmenes, sí, así que ciertamente existe todo un proyecto de análisis que podría hacerse para profundizar en la relación entre la manera en que las propuestas aceptadas utilizan el lenguaje relacionado con la convocatoria. Y también podría hacerse un análisis muy interesante que compare las propuestas aceptadas con el conjunto más amplio de las postulaciones recibidas. Eso no es algo que haya tenido la oportunidad de preparar completamente para ustedes, así que en cierto modo estos gráficos son un poco un adelanto. O quizás no un adelanto, pero eso implicaría que estoy en proceso de preparar algo más y lamentablemente eso no es algo que está en mi lista de investigación en este momento. Pero sería muy interesante hacer ese análisis y reunir todos esos datos. También creo que sería muy interesante examinar esos espacios donde se realiza trabajos de humanidades digitales globales, ya sea haciendo análisis textual o análisis de citación, aunque en nuestros resúmenes no pedimos explícitamente citas, así que sería un enfoque imperfecto, sería posiblemente interesante comparar esto con otro conjunto de discursos académicos, pues ya sea de otra conferencia o de una entrevista, es decir, hacer una comparación pues entre discursos y conferencias, entrevistas, etcétera. Puedes preguntar, Marina. Sí, mi pregunta es si están ustedes recopilando datos sobre las personas que participan, datos sobre quienes presentan. Vi el mapa que presentaste, pero ¿tienes qué otro tipo de información sobre sus antecedentes o sobre su historia están presentando? Si es algo que recogen, tengo curiosidad. Aunque no lo tenemos todo muy limpio, muy fácil para analizarlo bien, sí contamos con información sobre las personas, pero es todo imperfecto. Generalmente contamos con información sobre si las personas, por ejemplo, si estudian un posgrado o si son profesores, o también podemos, pues, dónde trabajan. Algo que reconozco que es imperfecto en nuestros datos y que podríamos volver a mejorar.
porque por ejemplo tenemos varias personas que han presentado múltiples veces a lo largo de los años y eso en realidad forma parte, yo lo veo como evidencia de que estamos construyendo comunidad, de que la gente quiere regresar y eso es algo que nos encanta ver. Los lugares de trabajo de las personas cambian con el tiempo, así que la base de datos de las personas pues no toma en cuenta cuando alguien ha cambiado su lugar de trabajo, así que podríamos volver a mapear esto. Y entonces, pues claro, el mapa cambiaría. Por ejemplo, tenemos personas que quizás comenzaron en un continente y luego se mudaron a otro, pero en nuestro mapa podrían aparecer solo con una ubicación que tenían la primera vez que presentaron. Puedo hacer otra pregunta. Tengo mucha curiosidad de las personas que no tienen afiliaciones institucionales, como em, cuál es el porcentaje, cómo participan y qué porcentaje de la participación representa socios comunitarios. Es una muy buena pregunta. El porcentaje es pequeño. Sí tenemos personas que son socios comunitarios o investigadores independientes o fuera de la academia, por ejemplo, de museos, o por ejemplo, que no son de bibliotecas o archivos, museos, pero son pocos. Pues en algunos casos lo que hacemos es simplemente marcamos un lugar muy general en el mapa en vez de un lugar de trabajo, por ejemplo. Como mínimo hacemos esto cuando intentamos armar el programa porque procuramos no programar a la gente en horarios terribles para ellos y donde se encuentran. Pero eso implica adivinar un poco porque es posible que las personas no estén en la misma ubicación que pensamos en el momento de presentar. Así que hay un poco de conjetura y sigue siendo una porción muy pequeña. Sería estupendo que pudiera ser una porción mayor y estamos abiertos a eso. En general y siempre, pues la parte de estrechar lazos comunitarios siempre es el mayor obstáculo al que nos enfrentamos. Sí, gracias por compartir esto. Es un proyecto de investigación en sí mismo, ¿no? Cómo surge todo esto es muy interesante. Gracias por las preguntas. Kristen, tengo una pregunta y antes que nada, gracias a ti y a todo el equipo por este trabajo. He visto este trabajo desde que era estudiante de posgrado y me gustaría escuchar sobre el impacto de crear este espacio en el campo dentro del gran paraguas de las humanidades digitales y para las personas nuevas que se han incorporado al campo. ¿Cuáles han sido algunos de los beneficios de crear este espacio de humanidades digitales globales? Porque con tu presentación estoy incluso reflexionando sobre cómo he sido invitada a formar parte de proyectos gracias a que nos conocimos en el simposio. Y eso ha impulsado muchas cosas, la identificación de otras áreas de estudio y el trabajo de otras personas que han estado en el campo por mucho tiempo, pero creo que eso ha sido relevante dentro del trabajo que he estado haciendo y con quienes he empezado a colaborar en este campo. Pero me pregunto qué has visto tú. Bueno, quizás no soy la mejor persona para hablar de los impactos porque muchas veces me siento un poco incómoda en este sentido, pero también porque estoy allá fuera de la misma manera viéndolo todo y de hecho Silvia debería revisar qué ubicación tengo para ti en la hoja. Porque creo que tú has cambiado desde la primera vez y siempre aprecio cuando tú y Mayra, a quien también veo aquí, em, dieron una ponencia magistral en el año 19. Entonces, sí, el impacto, quiero decir, creo que lo que es este campo no nos pertenece sobre todo.
Esto es lo más importante, no es algo que nosotros hayamos inventado, tampoco podemos decir que tenemos el mérito de que haya crecido. Mucha gente ha estado trabajando en este campo de muchas maneras. Ha sido un poco desafortunado ver que la comunidad Global Outlook DH, que era bastante robusta en la época en que iniciamos, ya no parece ser tan vibrante, lo cual quizás no sea necesario, pero sí, bueno, pues sería bueno que lo fuera un poco más. Estoy pensando en un ejemplo. Aquí es donde a veces me siento incómoda porque no quiero que parezca que estamos presumiendo del impacto que hemos tenido. Mucha gente ha hecho mucho. Creo que el mayor impacto que hemos podido tener es que hemos visto a personas que han tenido su primera oportunidad de presentar, em, que es algo que puede dar mucho miedo. Simplemente porque presentar en una conferencia es intimidante y la gente y salieron de la experiencia esas personas motivadas para seguir el camino y continuar su investigación. Se sintieron acompañadas. Varias personas han dicho eso, así que creo que es el mayor impacto que podemos tener, que este espacio sea acogedor para académicos de muchos años que quieren compartir, pero también para personas nuevas. Digo, mencioné a Taylor Hughes Barbero, quien coescribió el trabajo de Daria con nosotros. Era estudiante de licenciatura cuando colaboró en eso y luego pudo usar su experiencia trabajando con nosotros para el simposio y la publicación y salió de ello para, no fue lo único, pero sí le ayudó a ingresar a su programa de posgrado en Northwestern, donde ahora le está yendo muy bien. Así que ya sabes, esos son un par de ejemplos amplios y luego hay un ejemplo ya más bien específico. Tenemos una pregunta del doctor James Yeco. Él ha dicho, gracias por una presentación iluminadora. ¿Podrías hablar sobre cómo se ven las redes de solidaridad en este campo? Estoy pensando en la parte ética de descentrar la hegemonía para un espacio más inclusivo. Bueno, no tengo la respuesta completa a esta pregunta, pero sobre las redes de solidaridad, como se ven, creo que lo más poderoso es que cuando intentamos aprender sobre el trabajo de otras personas, entonces entendemos y vemos, bueno, no es que entendemos de todo, pero sí vemos a las personas ahí y a través de eso podemos entonces, bueno, podemos establecer conexiones y apoyar a las personas que están haciendo el trabajo sobre los lugares y temas que queremos apoyar y que importan, que se relacionan con nuestro propio trabajo y se relacionan con el trabajo que creemos que es importante. Y entonces, ¿cómo se ven las redes de solidaridad? Bueno, pues ya sabes, ciertamente hay muchas, empieza con la conexión humana y entonces lo que creo que nuestro simposio puede hacer es reunir a las personas para que puedan formar estas conexiones entre sí. También me gusta pensar que lo que podemos hacer es ser un lugar estable donde esas redes puedan formarse, donde se construyan conexiones y que operamos con un presupuesto pequeño por necesidad, pero también un poco a propósito, porque eso significa que podemos ser más resilientes cuando surjan desafíos, pues por ejemplo de presupuestos y también podemos ser más ágiles y estoy enfrentando esos desafíos ahora en mi propio contexto de trabajo, así que pero este evento es una de las cosas en las que todas las personas en mi universidad coinciden en que requiere una contribución presupuestaria significativa.
Así que estoy curiosa por aprender también de otras personas en la sala si tienen otros tipos de redes de solidaridad que hayan considerado eficaces. Saben, en este momento también participo en otra organización, así que puedo hablar de lo que al menos sucede ahí. Se llama ADO. Es una especie, bueno, es una organización de organizaciones, así que no es realmente la red que está sobre el terreno, no está realmente pensada para hacer eso. James, yo ya hablé demasiado, pero me encantaría escuchar también de ti lo que piensas sobre esto. Bueno, creo que estamos bien de tiempo. ¿Hay algún otro comentario o pregunta? Podemos tomar un par de minutos más, pero muchas gracias, Kristen, tu trabajo. Y yo sé que ni tú ni tu equipo son dueños de este campo, pero han creado un espacio muy seguro para muchas personas nuevas en el campo y también han hecho posibles estas nuevas redes de humanidades digitales después de asistir a la conferencia y después de facilitar estas conversaciones que ustedes tienen en la Universidad Estatal de Michigan. Bueno, gracias. Es un privilegio poder estar aquí y hacer este trabajo y ustedes realmente apoyan y ponen en primer plano el trabajo que están haciendo. Ya saben, así es, este campo es la intervención, es lo que estamos haciendo, pero solo es posible gracias a ustedes y a sus colegas que no están aquí en la sala de Zoom en este momento también. Así que sigan haciéndolo y también díganos lo que podemos hacer para seguir aprendiendo, porque siempre estamos mejorando. Gracias, y al cerrar los eventos del día de hoy, quiero expresar una vez más nuestro más sincero agradecimiento a Kristen por su presentación tan rica y a todas las personas que han acompañado a lo largo de la serie de conferencias de este semestre. Hemos tenido también la oportunidad de escuchar a Alexandra Senatus, Jim Jeku, desde distintas perspectivas, todas las cuales están influyendo y enriqueciendo lo que estamos haciendo en este campo. Aunque esta es la última charla de nuestra serie del 2025, la conversación no termina aquí. Las grabaciones de todas estas sesiones estarán pronto disponibles en YouTube, en inglés y en español, para que puedan volver a ver estas charlas, compartirlas con colegas y que puedan estar interesadas e interesados. Así que estén pendientes de los ponentes del próximo semestre, quienes hablarán sobre el Instituto de Borderlands Digitales de la Universidad de Arizona. Megan Sanson, Verónica Reyes estarán con nosotros, y tengo también el placer de anunciar las humanidades digitales latinoamericanas y caribeñas en Puerto Rico, que el próximo año, en septiembre del año 26, seremos anfitriones de la conferencia de Universidad de Texas en San Antonio. Esto será un esfuerzo por seguir creando estas redes transnacionales, transfronterizas y globales. Muchas gracias nuevamente a la Fundación Mellon, a la Universidad de Texas en San Antonio, y al apoyo de todos los investigadores, así como a los becarios del sistema de Texas. Que tengan todos una excelente tarde, y esperamos con entusiasmo la próxima presentación y conversación sobre humanidades digitales y el próximo semestre. Nos vemos entonces, y por favor síganos para estar al tanto de próximos eventos y del trabajo que estamos realizando. Esperamos con mucha ilusión el simposio de humanidades digitales globales. Muchas gracias, Kristen, y gracias a todas y todos.